proceso de conocimiento, entendiéndose este como el proceso más lato, amplio, ¿no? Amplio en el sentido de las etapas, los actos y también de la complejidad en la etapa probatoria. En relación al proceso abreviado, debemos tener en cuenta que el número de actos y plazos se reducen. Es por eso que en una audiencia se concentra lo que es la etapa de saneamiento, como lo es la etapa propiamente probatoria. Este proceso tiene la particularidad que el juez puede dictar lo que se llama una sentencia anticipada, teniendo en cuenta, ¿no?, la naturaleza o la complejidad de la demanda planteada. Un aspecto interesante sobre este tema del proceso abreviado es que en aquellos conflictos donde no exista una vía procedimental adecuada, la regla a nivel jurisprudencial es que se tramite vía proceso abreviado. Es decir, si ustedes en la realidad encuentran un conflicto donde no está regulado ninguno de los supuestos, tanto de la vía conocimiento, abreviado y sumarísimo, la regla es que se tramite en vía abreviada. ¿Y por qué no en conocimiento o por qué no en sumarísimo? Lo que ocurre es que desde el punto de vista jurisprudencial se ha entendido que la vía abreviada es la vía procedimental intermedia para tramitar aquellos conflictos donde no tengan una vía procedimental propia, ¿no? En los casos ya comentados, ¿no?, como fueron el tema del mejor derecho de propiedad, el tema de la declaración de nulidad de acto jurídico, en el divorcio propiamente dicho, o en los casos donde plantearemos lo que es una demanda de reconocimiento de un derecho, ¿no? En esos casos la vía correspondiente será de conocimiento, ¿no? Pero en aquellos casos donde no existe una vía propia, nosotros debemos entender que debemos tramitar la vía proceso abreviado. Muy bien, entonces en función a eso hemos decidido analizar tres asuntos o tres supuestos, ¿no?, que van a ser objeto de este llamado proceso abreviado. El primero es uno muy conocido por nosotros, que es el proceso de prescripción adquisitiva. El proceso de prescripción adquisitiva tiene dentro del aspecto doctrinario, ¿no?, determinar si es un proceso declarativo o si es un proceso constitutivo. Es decir, algunos autores muy destacados, como por ejemplo Gunter González Barrón, sostienen que el proceso de prescripción adquisitiva es un proceso de mérito declarativo. Ahora, para una definición breve de lo que es una sentencia o un proceso declarativo constitutivo, debemos partir de una situación. En la realidad, hay situaciones o hechos que la ley otorga consecuencias jurídicas, y hay otros hechos, supuestos, situaciones donde la ley, para la declaratoria de un derecho o la declaratoria de consecuencias jurídicas, establece el cumplimiento de ciertas condiciones o ciertos requisitos. Entonces, ¿qué pasa concretamente en la prescripción adquisitiva? Y ahí se puede decir el debate o la controversia que existe, y es la siguiente. La ley nos dice que al cumplimiento, ¿no?, principalmente del aspecto objetivo, como es la posesión, esto es la relación directa, inmediata, que se tenga sobre un bien, ¿no?, más un periodo de tiempo, ¿no?, que puede ser entre 10, puede ser 5 o puede ser 2 años, dependiendo si es un bien mueble, si es un bien inmueble, inmueble, y dependiendo también cómo se ingresó a la posesión, ¿no? Por ejemplo, si el ingreso a la posesión fue de buena fe y mediante un título, el plazo se recorta a solo 5 años. Pero si la posesión fue no mediando ningún título, no mediando ningún contrato o no mediando una relación jurídica propiamente dicha, el plazo será de 10 años. Entonces, tenemos una situación de hecho. ¿Cuál es la situación de hecho? La posesión sobre un bien. Ahora, según la ley, dice, yo tengo esa situación de hecho, yo adquiero un derecho. Entonces, uno diría entonces que la ley determina el reconocimiento de un derecho. Entonces, ¿qué podría ocurrir en la realidad? Yo me pregunto, si yo, Erickson, tengo la posesión de un terreno de 100 metros cuadrados
en un determinado distrito X, y ese terreno se encuentra debidamente registrado, debidamente inscrito en los registros públicos, ¿no? ¿Y yo cómo ingresé? Bueno, yo ingresé, rompí la cerca y me instalé. Y en esos 10 años realicé una edificación. Y este terreno se encontraba dentro de una asociación de propietarios de este terreno. Y su propietario, desconozco quién será, no sé quién es. Hola. Y yo tengo la relación directa e inmediata sobre él. ¿No tengo una relación que avale mi posesión? No. No tengo un título, no tengo un contrato, no tengo relación. Pero sí tengo un poder directo e inmediato sobre este bien. Entonces, la ley que me dice, si yo, Erickson, ingresé a esta situación, supongamos el año 2000, y ya estamos en el año 2013. Por consiguiente, yo tendría 13 años de poder de relación sobre el bien. Entonces yo diría, de acuerdo a la ley, yo soy propietario del bien, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Bajo esa premisa, yo diría que soy propietario, ¿verdad? Por ley sería propietario. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si ese año 13, ¿no? El propietario debidamente inscrito, ¿cuál es su nombre, doctor? Pedro. Pedro, ¿ya? El propietario de ese bien inscrito es Pedro. Ahora, Pedro sigue siendo propietario del bien. Sigue siendo propietario registral, ¿no? Registralmente, Pedro es el propietario. Legalmente, yo soy el propietario, ¿verdad? Legalmente, por ley, yo cumplí los requisitos y yo soy propietario. Y registralmente, tú eres el propietario. Entonces, Pedro, como propietario registral del bien, le dice a la abogada, ¿cuál es su nombre, Edu? Cielo. Cielo, ¿no? Pedro le dice a Cielo, Cielo, ¿no quieres un terreno? Y Cielo le dice, ¿cuánto cuesta? 20.000 soles. ¿Fue tan barato? Sí. Pero tú eres el propietario, claro. Acá está mi documento. Partida registral, debidamente inscrita. Ya está. Está saneado, no tiene ningún carga, gravamen, garantía, nada, ¿no? Y tú le dices, pero vamos a ir al inmueble. Que en el inmueble estoy yo, en el terreno estoy yo. Oye, pero hay una edificación, ahí construye una casa, hay una familia, ¿sí? Pero tú sabes que siendo propietaria, tú la puedes votar después, ¿no? Y Cielo le va a decir, bueno, pues ya yo me encargaré cómo votarlo, total está barato el precio, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿esa compra-venta celebrada entre Pedro y Cielo sería válida, ¿no? Sí. Si analizamos los elementos constitutivos del acto jurídico, hubo manifestación de voluntad, agentes capaces de los dos, el fin es lícito, el objeto es física y jurídicamente posible, y no hay ninguna forma de un contrato de compra-venta. Entonces Pedro, el año 2013, le vende la propiedad a Cielo, ¿verdad? Ya. Ahora Cielo, obviamente va a querer recuperar ese terreno, ¿verdad? Y me vas a interponer seguramente, como no tienes ninguna relación conmigo, me vas a interponer seguramente una demanda de desalojo por ocupante precario. Ahora, la pregunta que nos haríamos es si esa demanda de desalojo por ocupante precario sería fundada o sería infundada. O quizás Cielo diga, mejor le hago una demanda de mejor derecho de propiedad. Me voy sobre seguro, ¿no? Yo voy a sacar mi título, que es el título de propiedad, inscrito, y él seguramente me va a sacar alguna constancia de posesión, me va a sacar algún pago merced de autovalúo, me va a sacar los pagos por servicios básicos, lo que sea. Pero como yo tengo un mejor título, le voy a hacer una demanda mejor, más seguro, de mejor derecho de propiedad, porque quizás tenga algún documento bonito. Bueno, yo me pregunto, habiendo visto ya la semana pasada, bueno, ya hace un par de semanas este tema, ¿no? Yo me pregunto, ¿esa demanda de declaración o de mejor derecho de propiedad será fundada a favor de Cielo? ¿O será declarada infundada? Ahora, si partimos de esta lógica, si decimos que la prescripción adquisitiva, ¿no?,
es declarativa en relación al ámbito procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, ¿yo para qué voy a hacer un proceso de prescripción? Para que me constituya un derecho, para que se cree un derecho, o para que se declare un derecho que ya existe. Son dos cosas diferentes. Constituyo cuando algo que no existe, a partir del proceso va a existir. Esa es una sentencia constitutiva, una sentencia que crea un derecho. ¿Yo por qué quiero un proceso? Porque quiero crear un derecho. Un ejemplo, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una demanda de la declaratoria de un derecho es declarativa, una demanda constitutiva. A ver. Por ejemplo, un divorcio. La sentencia de divorcio es constitutiva. ¿Y por qué? Porque va a crear una nueva situación. La situación que existe, que soy casado, ¿no? La sentencia que va a implicar, va a crear una nueva situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un proceso de prescripción adquisitiva, yo me pregunto, ¿el proceso me servirá para crear un derecho o para declarar algo que ya existe? Ese es el gran debate. ¿Y por qué es el gran debate? Volvamos al caso que les he narrado. Si fuera, para mí, si el proceso fuera declarativo, entonces yo diría, yo ya tengo el derecho de propiedad. Si yo cumplo los 10 años, en el caso que planteo del 2000 al 2013, legalmente yo soy el propietario. Y si ella me demanda mejor derecho de propiedad, va a sacar un título de propiedad, el título registral. Y seguramente tú me dirás, pero yo, mejor dicho, Erickson, ¿qué me podrá sacar? ¿Cómo me va a ganar? Y yo te voy a decir cómo te puedo ganar. Yo te puedo ganar porque mi título es la ley. Y la ley, frente a un registro, ¿quién debe ganar? La ley. Es decir, tu demanda de mejor derecho de propiedad debería ser declarada infundada. Porque yo tengo como título a la ley. ¿Sí? Doctor, ¿y la ley también puede ser un título? Sí. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la Corte Suprema, cuando hablamos de título, hablamos de una relación jurídica. La relación jurídica se puede crear a partir de la manifestación de voluntad, y también los títulos o las relaciones jurídicas se pueden crear por voluntad de la ley. Tú tienes tu partida registral, perfecto, pero yo tengo a la ley de mi mano. Por consiguiente, yo sería propietario del bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este proceso de prescripción adquisitiva? Los procesalistas, la mayoría de nosotros, hemos arribado a la conclusión que en el Perú el proceso de prescripción adquisitiva no es declarativo, es constitutivo. ¿Y por qué? Porque hablar de un juego interpretativo es colocar en una situación de incertidumbre. La posición que yo les estoy dando de la respuesta a ese caso es porque yo asumo que la ley es un título. ¿Y qué pasa si el juez dice no? No. Tú para ser propietario del bien debiste haber iniciado tu proceso de prescripción. Yo no voy a declararte propietario aquí. Yo estoy determinando quién tiene mejor derecho de propiedad. Y tú aún no lo tienes. No, pero yo tengo la ley. No, pero la ley no quiere decir que sea un título. Si caemos en un juego interpretativo, caemos en un juego de incertidumbre. Entonces, los procesalistas que hemos adoptado para evitar ese tipo de situaciones en las cuales se puede caer en una situación de una incertidumbre jurídica en relación a la posesión del bien y qué derechos se pueden adquirir, ¿no? Es que hemos adoptado la posición que para que una persona sea verdaderamente propietaria del bien, por el tiempo debe realizar un proceso de prescripción. El tiempo te hace propietario, sí, pero te hace propietario en relación con el propietario originario. Ejemplo, yo poseí por 10 años la propiedad de Pedro, ¿verdad? Si yo cumplo los 10 años, yo soy propietario frente a Pedro, pero yo no soy propietario frente a Cielo y frente a ustedes. ¿Porque acaso ustedes saben que yo he poseído 10 años? No.
ustedes no saben esa situación. Y un elemento que ustedes seguramente en algún momento han visto en sus temas reales, ¿no?, es que la propiedad es un derecho absoluto, es decir, se opone a todos. Yo no puedo decir yo soy propietario frente a él y frente a ustedes, no. Entonces, por eso que si nos vamos más atrás a lo que es el concepto de propiedad, yo podría decir, la propiedad es absoluta, la propiedad es erga non omnes, la propiedad es oponible a todos. Pero si mi propiedad solamente lo opongo con el propietario originario, propiamente no hay propiedad. Yo no puedo hablar de una propiedad absoluta y una propiedad relativa, pero en el Perú hemos creado una situación particular. En el Perú tú puedes ser propietario relativo y puedes ser propietario absoluto. El tiempo me haría propietario relativamente, no absolutamente. Entonces, para yo ser verdaderamente propietario por el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi proceso de prescripción. Si yo quiero verdaderamente mi derecho de propiedad, oponerla a todos. Si yo quiero que todos reconozcan que yo soy el propietario, entonces yo tengo que hacer mi proceso de prescripción adquisitiva. En otras palabras, si yo cumplo los requisitos que me establece la ley, los 10 años, los 5 con justo título, o los 2 años en caso de bienes muebles, ¿no?, yo debo iniciar mi proceso de prescripción adquisitiva. Y así voy a evitar que el propietario le venda, ¿no?, a otra persona el bien, y por eso colocaría en una situación de lo que nosotros llamamos una incertidumbre. ¿Por qué? Porque habrían dos propietarios. Habría un propietario registral, que sería ella, y habría un propietario legal. Ningún ordenamiento jurídico no puede haber dos propietarios sobre un mismo bien. No puede. Uno tiene que haber, no pueden haber dos. Pero esta situación que les he narrado es una situación probable. Ocurre, podría ocurrir. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que ustedes, cuando tengan un cliente y le digan, oye, quiero hacer mi demanda de prescripción, ¿ya cuánto tiempo vas? Voy 8. Esperemos los 2 años y cumple los 10 años e inmediatamente haz tu proceso. Porque si el propietario aparece a los 11, 12 o 13, registralmente sigue siendo propietario. Sigue siendo propietario registralmente. Y registralmente podría vender a otra persona el bien, amparado en la buena fe registral. Y se puede dar esa situación, ¿no? Entonces, otro criterio importante en este caso es que siempre también se nos ha dicho, ¿no?, que el tercero adquirente a título oneroso y de buena fe de manera registral es invencible, ¿no? Pero ya se han dado cuenta que no es así. Si al tercero adquirente a título oneroso y de buena fe, ¿quién le puede ganar? La ley. Es decir, los contratos y las relaciones jurídicas no le pueden ganar, pero quien sí le puede ganar es la ley, como en este caso. ¿Quién le ganó? ¿Quién le puede ganar a ese propietario registral? La ley. Porque por encima de la ley no puede estar el registro. No puede. Yo considero que en ese caso, al margen de que se debería iniciar un proceso, cuando ustedes afronten una situación en la cual ya habrían cumplido los requisitos y el propietario originario vendiese la propiedad, en un proceso judicial ustedes le deberían ganar el caso. Sea en una demanda de desalojo, sea en una demanda de mejora de propiedad, deberían ganar. Ahora la pregunta sería, doctor, ¿y qué pasa si el nuevo propietario ya es Cielo? Pregunta, ¿usted le podría interponer una demanda de prescripción adquisitiva a Cielo? No, por el tiempo contra él, no. Pero la pregunta está, un requisito, un presupuesto procesal es que se interponga la demanda contra el propietario. Pero él ya no es, pues, ahora es ella. ¿Qué dice el código? El código dice, se interpone la demanda de prescripción contra el propietario inscrito. Si estamos en el año 2013, ¿yo a quién tendría que demandar la prescripción? A ella. Ahora, y usted dice, doctor, pero usted debería demandarlo a él. No, ya no puedo. Porque él ya no es propietario, ahora es ella. Doctor, pero hay una cuestión.
Los 13 años de posesión no fueron contra ella, fueron contra él. Pero nos olvidamos de algo. La ley dice posesión del bien por un espacio de 10 años. La ley nos dice los 10 años contra una misma persona. No nos dice. La posesión es sobre el bien, no sobre quién sea su propietario. A mí no me interesa quién sea, sea Juan, Pedro, Cielo, María, Jorge, no me interesa. Lo que la ley le interesa es sobre qué bien se tiene la posesión. No le interesa a la ley quién es el propietario, salvo las restricciones que la propia ley nos ha interpuesto. Por ejemplo, no se puede hacer una demanda de prescripción sobre bienes que pertenezcan a las comunidades campesinas. Pero esa es una limitación por ley. Tampoco se puede adquirir la propiedad en aquellas zonas fronterizas por extranjeros. No se puede. Pero son limitaciones de la propia ley. Que son cuestiones de orden público. Entonces yo tendría que interponer la demanda contra ella. ¿Por qué? Porque yo tengo los 10 años. Lo que a la ley le interesa es que yo tenga los más, o mínimamente, ¿no?, los 10 años de posesión sobre el bien. Y en este caso, sí. Doctor, en este caso no lo haría la demanda de interposición por desde el momento que yo gano ya ese derecho, que se cumplió 10 años y aquí el propietario era el original. No, porque yo tengo que probar la posesión. Claro, pero ya es que el derecho yo ya lo tengo al cumplir 10 años. Y el propietario de aquel entonces era todavía... Pero es que, y la pregunta está, ¿y cuando salga la sentencia y ordene la inscripción, cómo va a decir? Pues ordeno la inscripción del predio de propiedad de Pedro, pero en el registro público Pedro no va a aparecer, va a aparecer ella. Entonces, jurídicamente es imposible, no se puede. Jurídicamente es imposible. Y otra cosa, doctor, sí. En el ejemplo que pone, usted dice que el terreno encuentra con muro, todo eso, yo rompo el muro y entro. Entonces la condición de la prescripción adquisitiva ya no estaría fuera del contexto, porque dice, no, para prescripción adquisitiva dice pacífica y pública. Entonces estaba con muro y usted... No. Dice la posesión, no dice el ingreso. Yo puedo ingresar de manera violenta, hasta delictiva. Yo puedo ingresar. Lo que le interesa a la ley es que durante la posesión, durante el poder que yo tenga sobre el bien, ¿no?, durante ese tiempo, ¿no?, la posesión sea pacífica. En otras palabras, que nadie me perturbe. ¿Ya? No les dice, no te dice cómo ingresaste, sino te dice, hola, no te dice si ingresaste de manera violenta, de manera delictiva, no. Es decir, eso es lo que señala la ley. Tú puedes ingresar hasta como un usurpador, puedes ingresar y tienes la posesión. Lo que pasa es que en el Perú hay un tema muy particular, ¿no?, que es una cuestión que yo particularmente cuando llego al extranjero no se lo explican. ¿Por qué? Porque en el extranjero, por ejemplo, la posesión, para que sea protegida por el Estado, tiene que ser de buena fe. En el Perú no. En el Perú puede ser posesión de mala fe, hasta delictiva. Y el Estado te protege. Si no, recordemos los interdictos, ¿no? Yo, puede ser que un terreno ingresé de manera delictiva, ¿no?, pero la posesión, el Estado me la protege, me la reconoce. Viene el propietario me denuncia por usurpación, ¿no? Oye, tú eres un usurpador, las ropas, has ingresado violentamente y todo. Perfecto. Pero para que me saques, tiene que ser mediante una resolución judicial. No me puedes sacar con matones, no puedes agarrarme del cuello y sacarme, pegarme. No puedes. No se puede. Ahora, y si el propietario hace eso, también comete delito de usurpación. Eso es lo contradictorio en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora, ¿por qué es contradictorio? Porque en el Perú hemos asumido una postura en la cual la simple posesión es un derecho. Es un derecho. Tan derecho como la vida, la integridad, la salud. Es un derecho. Y un derecho se tiene que respetar. Sea de buena o de mala fe, eso no interesa. Los conceptos de buena o mala fe son conceptos. Conceptos a nivel conceptual, a nivel teórico, doctrinario. Pero desde el punto de vista procesal, práctico, ¿no?,
La ley protege la posesión, sea de buena o de mala fe, sea cómo has ingresado. A la ley no le interesa. A la ley le interesa que tú tengas el derecho y por consiguiente la ley te protege. ¿No? Ahora, entonces, ¿algún aspecto más o preguntas sobre el particular? Sobre Sí. esta situación, doctor, ¿ya hay un precedente? No, te comento algo. Hay un pleno casatorio que se va a publicar recién, que justamente trata sobre el tema de desalojo por ocupante precario y el tema del título. Porque acá, en el tema de la posesión por prescripción, el problema que tenemos, ¿no?, es el título, ¿no? Y algo más. Y vamos a adelantarnos un poquito sobre el tema de la tercería. Les voy a presentar un caso que va a ser materia de pleno casatorio. Falta publicar el pleno, falta publicar cuál ha sido la posición de la Suprema. Yo me imagino que después de esta huelga que ya se levantó, el próximo año me imagino que van a publicar el pleno. Y se va a resolver una problemática sobre el tema de la prescripción y la tercería, en un caso real. Y ahí va el caso. ¿Qué ocurre? Cielo es propietaria de un terreno, ¿de acuerdo? Un terreno debidamente inscrito en los registros públicos. Sobre ese terreno yo ingreso a la posesión del terreno, ¿ya? Tengo 20 años de poseedor, ¿ya? 20 años de poseedor, ¿ya? Tengo 20 años de poseedor, pero no he hecho hasta la fecha ninguna demanda ni proceso de prescripción adquisitiva. Tengo las constancias de la municipalidad, tengo los servicios básicos a mi nombre, pero no soy propietario. No soy propietario. Soy poseedor, 20 años. En el año 20, Cielo, que se encontraba en el extranjero, regresa al Perú. Y Cielo le vende la propiedad a Pedro. Estamos en el año 20. ¿Ya? Le vende la propiedad. Entonces, el nuevo propietario registral es ahora Pedro. Pero Pedro dice, yo soy propietario del inmueble y necesito obtener un crédito. ¿Cuál es su nombre, doctor? Usted. Freddy. Freddy. ¿Ya? Entonces Pedro va al representante de otorgamiento de créditos del banco de crédito, ¿no?, a Freddy, y le dice, quiero un préstamo de 100.000 soles. ¿Quieres un préstamo? Y puedo dar como garantía esta casa. Acá está. Está debidamente inscrito, registros públicos, está mi título. Y el banco dice, muy bien, 100.000 soles, ¿ya?, te lo damos. Y le dan los 100.000 soles a Pedro. Pasa un año más y Pedro deja de pagar. Y obviamente, como había una hipoteca de por medio, ahora el banco quiere ejecutar la hipoteca. ¿Verdad? Ya, empieza a ejecutar. Cuando se inicia el proceso de ejecución, el banco debe notificar al domicilio del ejecutado, Pedro, y también debe notificar al lugar, ¿no?, o al bien, al lugar donde se encuentra el bien en materia de ejecución. Y va a llegarle la notificación a Cielo. Llega la notificación. Se inicia un proceso de ejecución de garantía. La pregunta que yo les haría, porque eso vamos a verlo después en la cuestión de ejecución, pero que tiene que ver justamente con el tema de tercería, es ¿qué podría hacer Cielo en ese caso? ¿Cabría una demanda de tercería o no? ¿Podría Cielo demandar, en este caso, al banco, representado por Freddy, y a Pedro? ¿O no podría? ¿Qué dicen? Lo que les he narrado es un caso real. La Suprema ya lo resolvió. Dicen que ya lo ha resuelto porque no están publicados aún en pleno. Pero dicen que han adoptado una postura sobre ese caso. Ahora ahí volveremos al tema, ¿no? 20 años y es propietario o no. ¿Qué dicen? No lo hizo el proceso para su reconocimiento. Y el banco actuó de buena fe, ¿o no? Sí, el banco tuvo un título que tenía Pedro. Claro, fue buena fe. Se ejecuta la hipoteca. Se remata el terreno, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dicen? Eso vamos a ver ahorita cuando veamos la tercería. Ahí te vamos a ver la tercería.
legalmente, sí. Es un caso sumamente interesante. Y puede ser real, es un caso real, porque la Suprema lo resuelve. Ha pasado eso, es decir, lo que le estoy narrando es algo real, no es que estoy inventando yo por si acaso, es decir, algo que ha ocurrido. Bien, antes de dar la respuesta a eso, porque es un tema de tercería, es decir, la demanda, el proceso que fue materia de pleno fue la tercería, no fue la prescripción, pero tiene que ver con el tema de prescripción, ¿ya? Entonces, regresemos un poco. La prescripción implica el transcurso del tiempo, ¿no?, que hace propietario al poseedor sobre un bien, ¿verdad? Ya. Dijimos que hay ciertos presupuestos necesarios para interponer la demanda de prescripción. El primero, que el bien esté inscrito. Algo que ustedes, y en el argot cotidiano o del común de la gente es, si yo poseo un terreno 20 años, por prescripción, soy propietario. Falso. ¿Por qué? Porque recordemos algo. Por lo menos en Lima, todos los terrenos no están inscritos. Algo más. Todos los terrenos inscritos no están delimitados en parcelas o en lotes. Y ustedes pues, doctor, pero yo tengo mi lote 5, manzana H, urbanización. Está bien, pero tu lote está inscrito. No, que le pertenece a la asociación. Entonces no se puede hacer prescripción. Es decir, el espacio de terreno debe estar debidamente registrado. Doctor, pero la municipalidad me lo ha delimitado. Sí, pero ¿está inscrito? No, no se puede. No se puede. Doctor, pero el terreno, todas las 20 hectáreas le pertenecen a la asociación tal. Sí, pero no puedes hacer una demanda de prescripción. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque para hacer la demanda de prescripción, un primer presupuesto es que el bien esté inscrito y esté debidamente delimitado. Por eso es que un presupuesto formal para la demanda es que yo presente los planos y la delimitación por registros y por la municipalidad. Y si eso no coincide, no se puede hacer una demanda de prescripción. El otro aspecto interesante, también un presupuesto formal, se requieren cuanto menos 3 testigos, como mínimo. Ahora, ustedes saben que el tema de los testigos, ¿no?, que nos piden como requisito 3 testigos, ¿no?, pero los testigos, las declaraciones deben ir en concordancia con mi pretensión. Ergo, yo no puedo presentar a cualquier testigo. Yo no puedo decir un amigo que siempre que me visitó los últimos 10 años, no. ¿Quiénes son testigos idóneos para este caso? Los vecinos. Y de preferencia, colindantes. Yo no sé, mi vecino de acá 5 cuadras. No. Tienen que ser vecinos colindantes. Y un requisito más. Deben tener cuanto mínimo 25 años. ¿Y por qué 25 años? ¿Y por qué no menos o por qué más? Muy fácil. Según nuestro Código Civil, ¿desde qué edad se tiene capacidad relativa? Desde los 16. 16 años. 16 más 10, 26. Menos 1, 25. Ese es el por qué se pide la edad de 25 años. ¿Por qué? Porque una persona de 16 años ya tiene capacidad jurídica relativa. Ergo, lo que declare, yo presento a 3 testigos de 25 años. Hoy están muy jovencitos, sí. Pero como me piden como requisito 10 años como mínimo, cuando estos tuvieron 16, ya pudieron haber observado y lo que declaren es válida para efectos de la posesión. Ese es el porqué los 25 años como mínimo. Puedo presentarlos de 30, 40, 50, 60 años, no hay problema. Pero lo mínimo es 25 años. Entonces, hay 2 cuestiones, ¿no? La primera es que se tiene que demandar sobre un bien inscrito. La segunda, debo presentar mis 3 testigos. Doctor, una pregunta sobre este particular. ¿Y cómo acredito la posesión continua y pacífica? Los testigos son un elemento probatorio, un requisito formal. Pero yo debo presentar otros elementos. Yo puedo presentar otros elementos. Por ejemplo, recibos de servicios básicos, ¿no?, recibos de autovalúos, recibos quizás a la asociación a la cual pertenezco, ¿no? Puedo acompañar algún tipo de sucedáneos, también puedo presentar fotos de actividades, videos, no hay ninguna limitación de parte del código en ese aspecto. Y la carga de la prueba para demostrar que esa posesión no fue continua, pacífica y pública recae en manos del demandado.
¿Sí? El demandado deberá demostrar que mi posesión no fue pacífica, no fue continua y no fue pública. Pero eso tiene que probarlo la otra parte. Y la otra parte tiene que desvirtuar la posesión dentro del contexto que señala la ley. Ahora, una cuestión más. Vayamos si ustedes fueran parte demandada. ¿Cómo voy a hacer para acreditar que la posesión no fue continua, pacífica y pública? Pregunta, una carta notarial en la cual se requiera, ¿no? Se requiera la entrega, la devolución o la restitución del bien, la pregunta sería, ¿interrumpiría la prescripción? ¿Qué hice? Sí, interrumpe. Claro. ¿Por qué? Porque ya dejaría de ser pacífica. Si la carta notarial es un documento privado, de fecha cierta, ¿no? Que desde el momento de la recepción del mismo interrumpiría la posesión de manera pacífica. Otro ejemplo de interrupción de la prescripción. Doctor, toda demanda que se haga de parte del demandado al demandante también interrumpiría la prescripción. Ejemplo, si yo al demandante anteriormente lo demandé por una obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, pero que no tenga que ver nada con el bien, ¿interrumpiré la prescripción? No. Cualquier demanda entre las partes no necesariamente interrumpe la prescripción. Doctor, ¿y si fuera una denuncia? Cualquier denuncia tampoco interrumpe la prescripción. ¿Cuál es la regla desde el punto de vista procesal en este aspecto de interrumpir la prescripción? Las demandas o las denuncias tienen que ser o tienen que tener como contenido, como elemento objetivo, al bien. Si yo lo demando por robo a él y dice, ya interrumpí la prescripción porque te he denunciado, no. Y si fuera una denuncia por usurpación, sí. Si fuera una denuncia por daños, también. Es decir, las denuncias o las demandas tienen que estar en función al bien. Demanda sobre el bien, desalojo, interdictos, mejor derecho de propiedad, quizás una demanda de prescripción anteriormente, pero todas demandas sobre el bien, que tengan como objeto al bien. Si son denuncias, que tengan como objeto al bien. Cualquier denuncia, cualquier demanda no interrumpe la prescripción. Eso para interrumpir, o mejor dicho, eso para acreditar que la posesión no ha sido pacífica. Ahora, el tema del elemento público desde el punto de vista procesal, ¿no? La interpretación que se le da a ese presupuesto es que los actos, ¿no? que hubiera realizado el demandante, ¿no? hubieran sido de conocimiento por todas las personas o por el ámbito local, comunal o social que rodea al bien, ¿no? Actividades como cuáles. Hay actividades sociales, hay actividades de protección social, hay actividades comunitarias, de extensión, depende del caso, ¿no? Entonces, el demandado lo que podría hacer es que quizás, ¿no? este aspecto desde el punto de vista procesal es muy difícil de probar o de desvirtuar, ¿no? El ámbito público. Generalmente, ¿no? ¿Cuándo se acredita que no hay posesión pública desde el punto de vista? Cuando hubiera habido un contrato de por medio. A ver, ¿cómo así, profesor? La típica. El arrendatario que se quedó en posesión del bien por más de 10 años. Entonces uno diría, pero doctor, pero él está actuando como propietario en los 10 años, participó de actividades, ¿sí? Sí, pero ¿y esto? ¿Y este contrato? Entonces ya no es público, ¿no? Públicamente no, públicamente porque frente a mí tú no has sido propietario, frente a mí tú has sido poseedor. Ahora, ustedes también dirán, doctor, pero si ese contrato fue firmado hace más de 10 años, ese contrato sigue existiendo. Sí existe. Sí existe. ¿Por qué? Hay una cuestión en materia de arrendamientos que deben tomar en cuenta. En materia de arrendamiento, si el poseedor arrendatario continúa en posesión del bien, se produce la continuidad del contrato. No una renovación, sino una continuidad. Doctor, ¿y qué diferencia entre renovación y continuidad? En la renovación se hace una nueva manifestación de voluntad, donde se pueden inclusive alterar los términos del contrato.
Pero cuando hablo de una continuidad, significa que las cláusulas, las consecuencias, los efectos, los derechos, las rentas de ese contrato continúan en el tiempo, se siguen manifestando, se siguen, los efectos se siguen produciendo, se siguen dando. Entonces el código dice, no hay una renovación tácita, no hay renovación, porque no hay una nueva manifestación de voluntad. Lo que hay es la continuidad, y continúa el contrato con sus mismos efectos. Entonces, si alguno de ustedes conoce un caso donde un cliente o persona le dice, yo estoy en posesión hace 20 años, ¿y cómo ingresó usted? Ah, por un contrato de arrendamiento. Pero ya no lo firmé hace como más de 15 años. Sí, pero si el demandado consigue ese contrato hace 10, 15 años y lo presenta, ya la posesión ya no es pública. Ya no puede ser pública. Porque frente a él no es propietario. Ahora, me dirán también, doctor, pero si hace 15 años se perdió el contrato, ¿cómo pruebo que existió el contrato? No nos olvidemos de algo. En materia contractual, no necesariamente los contratos tienen que plasmarse por escrito. Y más aún un contrato de arrendamiento, no requiere por escrito. Yo puedo presentar un recibo de hace 15 años. Y basta que en el recibo dice, recibo por concepto de pago de arrendamiento de Erickson a favor de tal. Se acabó. Con ese recibo hace 15 años yo pruebo que hubo un contrato. Sin que esté el contrato expresamente. O basta que yo encuentre un voucher de la cuenta que tenía de banco hace 15 años donde se hizo el depósito a favor mío por tal persona. Acá está. Suficiente. ¿Coincide la renta? Sí. ¿Cuánto pagaban? Tanto. ¿Cuánto depositó? Tanto. Listo. Si yo no doy recibo, pero todos los meses me hace el depósito, eso es suficiente. Guarda usted. Doctor, Sí. ¿qué pasaría en algunos casos pasa? Si es cierto, la arrendataria a veces todo es verbal, no se documenta y el pago que le hace es efectivo a la mano. Pero lo que pasa es que el efectivo en la mano, ahora es que una cuestión, ¿ya? Por eso digo, vayamos al tema práctico, es decir, en el mundo ideal puede darse el caso de que alguien de pura palabra le dé la plata y confíe, pero en la realidad no funciona así. Alguien te hace firmar un cuaderno, algo. Yo no, como estamos en el mundo actual, yo le pongo 10 años quizás, o más, un poquito más, ya nadie es de palabra. Puede ser que la gente no elabore contratos, puede ser que la gente no te haga recibos, pero algún elemento debe existir. La típica en las personas, disculpando el término, ¿no? por su grado de cultura o educación, mínimamente tienen cuadernitos, tienen unos cuadernitos ahí firman, mira acá está todo lo que me firmó. Esa manifestación de voluntad es suficiente para acreditar que existe un contrato de arrendamiento. Ahora, tú me dices, ya doctor, pongámonos en el extremo, ya no hay nada, dices que ya no hubo ni cuaderno, ni recibo, ni cuenta, no hubo nada. Todo fue verbal, ¿no? Todo fue verbal. Pero en ese caso hay que recurrir a los indicios. ¿Qué indicio? Por ejemplo, que yo demuestro con unas boletas tales de que yo, ese bien que es mi propiedad, yo le hice refacción. ¿Y refacciones a favor de quién? Del que estaba dentro. Es decir, ahí hay que recurrir a los indicios quizás, para probar que la posesión no es pública. Podría ser. El otro ejemplo es el caso de la guardianía. El famoso guardián, ¿no? El guardián que se queda 10, 15, 20 años. Ahora, el guardián, en el caso de la guardianía inclusive, yo creo, ¿no?, que el guardián tiene más posibilidades que por prescripción le gane al propietario. ¿Sabes por qué? Porque los llamados contratos de depósito son más verbales que los contratos de arrendamiento. ¿Por qué? La figura generalmente del depósito, o este caso muy particular, la figura del comodatario, ¿no? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un comodatario y un depositario? El depositario es aquel que el propietario le entrega en posesión de un bien, pero a cargo de una contraprestación por su cuidado. Si yo le entrego a ella, ¿no?, a Guadalupe, ¿no? Yo le entrego a Guadalupe un terreno que lo tengo baldío. ¿Sabes qué, Guadalupe? Quiero que lo cuides, quiero que me lo resguardes.
Y yo por hacer ese trabajo o ese servicio te voy a pagar. Ya. Ese es un contrato de depósito. Pero si Guadalupe me dice a mí, Erickson, no tengo dónde vivir, y tú tienes un terreno baldío, ¿me puedo quedar ahí? Ya, mira, ¿sabes qué? Ya, bueno, no importa, ya. Tenlo ahí, ya vive ahí. Pero ojo, por un tiempo, ¿eh? Cuando te lo pida, me devuelves. Ya, listo. Ese es un contrato de comodato. No hay contraprestación. No es que yo te dije, cuídalo. Yo te estoy permitiendo la posesión, pero a título gratuito. No me vas a pagar un sol. Y tiene que renovarse. Cada año se renueva. Y tengo que decir, Edison, ya cumplí el año, me quiero seguir quedando. Ya, quédate, no te preocupes. Y te sigues quedando. Y esa figura se da también, ¿no? Y eso, para mí, un comodatario o un depositario es más probable que le gane un juicio de partición al propietario que un arrendatario. Es mucho más fácil. Porque en el caso del comodatario no hay contraprestación. ¿Cómo yo pruebo que ella ha sido una comodataria? ¿Cómo lo pruebo? Porque ella va a decir, yo me metí. Yo me metí. A mí él no me dijo, él no me ha puesto, yo me metí. Yo me introduje y estoy acá. Hace 10 años. Quizás yo de buena gente, apelando a la buena fe, le dije, que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. Total, alguien me la está cuidando gratis. En mi lógica, ¿no? En mi lógica. Y no le voy a pagar. Y yo, miren esta lógica de algunos propietarios. En la lógica del propietario, como no le firmé nada, entonces cuando se cumple, cuando pasa el tiempo, no me va a poder cobrar nada. Porque el depositario si te cobra, te va a cobrar. Porque te está cuidando el bien, pues. Y tiene que haber una contraprestación. Pero el comodatario, ¿cuál es la lógica del propietario? Como es comodataria, no le voy a pagar un sol. Se puede quedar 5 o 10 años y cuando me la gana la voy a sacar. Pero tengan cuidado. Yo generalmente a los clientes les digo en estos casos que se quieren dar de vivos, ¿no? Que a los 4 años máximo lo saquen. Le dicen que ya te ayudé, chao. ¿Y por qué a los 4 y no a los 5? Porque a los 5 también hay otro riesgo. Está el tema de la posesión de buena fe. Y quizás, como estamos